Bien, volvimos. Estás en la Metamorfosis del Ser por AM830 Radio del Pueblo y también salimos en YouTube en vivo por AM830 Radio del Pueblo. Para comunicarte con este programa puedes hacerlo al 4371-7046, al 11-2669-6152. Y si te querés comunicar conmigo de forma personal, puedes hacerlo al 549 11 66 62 42 64. Te lo repito, 549 11 66 62 42 64. Por Instagram es biodecodificate-ale-da. Te lo repito, biodecodificate-ale-da. Por Facebook es Ale Decodificate. Va de nuevo, por Facebook Ale Decodificate. Y si no, en el canal de YouTube Decodificando Almas. Y si quieres mandar un correo electrónico lo puedes hacer a ale@gmail.com. Vamos a empezar por el final, porque llegó un mensaje que tiene que ver con todo aquello que vamos a hablar ahora. Y te lo voy a dejar de ejemplo para que a medida que vaya hablando, vayas enlazando, ¿sí? Vayas linkeando, vayas esto de asociar cosas. Entonces, el mensaje dice así. Saluda al programa. Hola, Metamorfosis del Ser. Mi nombre es Nicolás y si mi autoestima por bullying también es baja. Cuesta porque siempre está el que la gente deja de lado. Buen programa. Tengo una pregunta. ¿El bullying puede tratarse desde la biodecodificación? Gracias. Bien. Nico, sí puede tratarse. No sé hace cuánto que estás padeciendo esto. Generalmente empezamos a padecerlo desde muy chiquitito y tiene que ver con lo que hablamos en el primer segmento, esto de la herida de humillación. Así es que si te querés sumar al encuentro, vas a ser bienvenido. Simplemente envíame tu nombre, ¿sí? Al 549 11 66 62 42 64 y te incorporo al grupo. Bien. ¿Con qué tiene que ver? Parece que el bullying, ¿qué tendrá que ver con bio? Pero a medida que va pasando el tiempo y uno va acarreando ese bullying, va a ir formando en mí algún síntoma, esa emoción contenida, esa humillación que siento cada vez que alguien se burla de mí, alguien me ignora, alguien me rechaza, alguien, si tengo sobrepeso, me trata de gorda. Si también hay bullying a los que son muy bonitos, son muy inteligentes, los dejan de lado porque en realidad se sienten menos. Y es algo que está como parecería muy normalizado, tiene que ver también con la sociedad en que vivimos y la violencia en esta sociedad en donde parecería que el diferente corre riesgo, ¿viste? Está en problemas. Pero a medida que vaya contando las preguntas que fueron haciendo, les va a ir cerrando esto que les conté recién. Entonces, una de las primeras preguntas que llegaron, que tienen que ver con... yo me presento generalmente como consultora en decodificación biológica, en bioneuroemoción. Hay gente que relaciona todo esto con biodecodificación, entonces parece esto un trabalenguas y preguntan si es lo mismo. Sí y no. Bien. Por un lado, todo va a apuntar a lo mismo. ¿A qué? A que detrás de todo síntoma, de todo malestar, de todo, de una enfermedad, ¿sí? Hay una emoción bloqueada, hay algo que tengo que destrabar. Ahora bien, antes de empezar con cualquier cosa, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que si vas a hacer algo de todo esto, lo primero que tengo que cambiar es esto de mi creencia vinculado a salud y enfermedad. ¿Qué es salud y qué es enfermedad? ¿Qué es lo que me hicieron creer desde antes que nací que tiene que ver con algo de todo esto? ¿Esto implica que excluimos a la ciencia? Para nada, necesitamos a la ciencia, ¿sí? Pero la ciencia solamente se va a encargar de mi cuerpito físico. No se va a encargar ni de mis emociones, ni de mis creencias, ni de mi energía. Entonces, necesitamos entender que somos
un combo, ¿sí? Y la diferencia entre lo que va a ser la ciencia y lo que vamos a hacer desde este espacio la diferencia es, así como muy básica, si logro cambiar la creencia de salud y enfermedad. El médico se va a encargar de curarme. Desde este espacio te vas a encargar de sanarte. Y es completamente diferente lo que vas a sentir. Entonces, una vez que entendimos eso y que cambio mi chip, podemos usar decodificación biológica o biodecodificación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer un acompañamiento de este tipo? Lo ideal es tener un diagnóstico, ¿sí? Todo esto empezó con un médico que se llama Hammer por la década del 70, ¿sí? Y él, de una desgracia, que no hay peor cosa que se te muera tu hijo de forma inesperada, ¿sí? Que después se te muera tu esposa de cáncer y que vos desarrolles cáncer, de todo esto, él dijo, esto no es casual, esto no puede ser, digamos. Bien, empezó a investigar, le llevó unos cuantos años, pero él formuló 5 leyes biológicas que se llaman las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que dieron origen a la nueva medicina germánica, ¿sí? Entonces, para poder aplicar esto que sacó Hammer, necesitamos un diagnóstico médico. Necesitamos que vayas al médico y que el médico te diga, tenés migraña. Bueno, ok, listo. Laburamos sobre la migraña. Y es completamente diferente si buscas un acompañamiento de este tipo y decís, a mí me duele permanentemente la cabeza. Ok, ¿fuiste al médico? No. ¿Podemos no tratarte? No, sí, te vamos a tratar. Vas a poder encontrar la vuelta. Ahora, imagina esto en tu cabeza. Podemos tener un problema de cervicales y da origen a un dolor de cabeza. Podemos tener un problema en la vista, da origen a un dolor de cabeza. Podemos tener un problema en los oídos, da origen a podemos tener un problema en la garganta. Podemos tener un problema en el hígado o en cualquier órgano que uno de los síntomas dé dolor de cabeza. O podemos ir directamente a lo simbólico que representa, ¿sí?, la cabeza. Entonces, vamos a abrir una serie de caminos para ver realmente qué es lo que te pasa y por qué tenés un dolor en la cabeza. Entonces, mejor es con diagnóstico. Si no, vamos a usar otras herramientas, ¿sí? Pero si queremos abocarnos a esto, es con un diagnóstico. Es esto. Fui al médico. Bien, si algo de todo esto no se entiende, repregunten, ¿sí? Pero el ejemplo de la cabeza es lo más concreto que tenemos. Es lo más fácil para que puedan visualizar, ¿sí?, que frente a un síntoma detrás no es lo mismo que sea porque tengo un ataque al hígado o porque me duelen las cervicales. No, ni porque tengo un problema en la vista. ¿Se entiende? Bien, repregunten. Bien, aparece Hammer, ¿sí? Bien, fue pasando el tiempo y hubo hallazgos que contribuyeron a que esto se haga como un poco más amplio. Bien, ¿qué es lo que también tengo que tener claro? Que todos los que aportaron, todos son médicos, ni gurúes, ni adivinos, ni hechiceros, no, nada de todo esto. O sea, son médicos que ¿a qué se dedicaron? A observar, ¿sí? Así como la invitación desde este lugar es observar tu cuerpo, observar qué es lo que te genera, qué es lo que sentís, cuándo lo sentís, qué te pasó, qué estabas pensando, qué estabas sintiendo, qué estabas comiendo. Bien, es desde la observación, no es desde otro lugar, hay que ser muy observador. Bien, empieza a aparecer gente, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el doctor Christian Fleche. ¿Qué es lo que hace? Que le suma todo su conocimiento y todo lo que fue averiguando en su vida de observar pacientes, ¿sí? Le sumó todo esto lo que elabora la teoría del proyecto sentido, lo que vamos a hablar con Sime en el vivo de acá una semana. Bien, entonces, la dimensión, y esto, por eso la invitación a que tenés que ver la salud y la enfermedad desde otro lado, tenemos que entender que desde antes que nos traen a este mundo, todo influye en nosotros, que es esto del proyecto sentido. Entonces, desde el momento en que nos conciben, ¿sí?, la gestación de mamá, el parto, mis primeros años de vida, todo va a condicionar el futuro de mi vida. En ese segmento hay un montón de data que cuanto más sepas, mejor,
¿sí? Entonces, todo nuestro proceso gestacional es importantísimo. Me vas a decir, bueno, sí, pero ya no me queda nadie, partieron todos. De alguna forma te lo vas a enterar. ¿Cuándo? Cuando realmente, digamos, estés en condiciones de procesar todo eso, en hacer las paces con vos mismo y en hacerlo con el resto. Ahí es cuando vas a empezar a decir, ok, bien, aparece Hammer, aparece Fletcher. Ten en cuenta algo. Acá también hay un tema de registro de teorías, ¿sí? Fletcher, cuando trae todo esto, no le puede poner la nueva medicina germánica, simplemente se acopla. Bien, empiezan a pasar los años, ¿sí? Y aparece un tal Enric Corbera. Lo tenés que tener más que conocido porque es contemporáneo, es español, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Enric? Dice, no le puedo poner decodificación, no le puedo poner biodecodificación, le mando bioneuroemoción. Ahora, más allá de que también toma de todas las teorías anteriores, él se basa en nuestras 5 emociones básicas. ¿Cuáles son? El miedo, la tristeza, la ira, el asco, ¿sí? Y la alegría. Entonces, toda su teoría se basa sobre esto y sobre todo lo que esto nos condiciona. ¿Se va entendiendo? Vuelvo a lo mismo. Aquello que no se entienda, repregunten. Entonces, podés tratarlo desde la bioneuroemoción, podés tratarlo desde decodificación biológica. Lo que tenés que tener claro es que estas son las diferencias, pero apuntamos a los mismos. Vas a llegar por diferentes caminos. Y después te explico, digamos, de cuáles son esos caminos. Bien, pregunta recurrente, ¿el para qué sirve? Parte de la respuesta está en lo que te expliqué hace un ratito. ¿Para qué? Para entenderme, para conocerme, para empezar a esto de no es lo mismo curarme que sanarme, ¿sí? El tema es, ¿estás dispuesto a enfrentar el desafío de transformarte en tu propio sanador? ¿O prefiero seguir ocultando todo esto y decir, bueno, listo, me tomo el paracetamol, me tomo el ibuprofeno, me tomo el antibiótico y good show, como diría Tato hace unos años, la vida continúa? Cada uno decide, ¿sí? Y de esto se trata. Empezás a tomar decisiones o no las tomás, pero las va a tomar el cuerpo por vos, porque hoy va a ser una molestia y mañana se te va a complicar. Entonces, volvemos a esto de cambiar creencias sobre salud y enfermedad. ¿Cómo quiero vivir? ¿Sana o enferma? Cada uno decide. ¿Qué es esto de bio desde un lugar corriéndome de los manuales, corriéndome de las teorías? Es una forma de vivir, es un estilo de vida, es acceder a una situación de bienestar, es escuchar tu cuerpo y entender qué le está pasando y qué te está diciendo, es aprender a gestionar tus emociones, reconozco lo que me pasa, en dónde lo siento y empiezo esto de, ajá, bien, me pasó en determinado momento, estaba transitando tal cosa y a partir de ahí apareció el síntoma, apareció el malestar y decís, epa, ¿es casualidad? ¿Sabés que no? Cuando me pasa determinada cosa y siempre me pasa determinada otra, ¿sí? Me peleo con mi jefe y al otro día me pasó tal cosa, o al rato, ¿sí? Bien. Entonces, es esto, empezar a reconocer emociones y empezar a reconocer el momento en que hace foco en mi cuerpo y a partir de ahí lo gestiono, ¿sí? ¿Me puedo tomar un ibuprofeno? Sí, pero el ibuprofeno te dura 8 horas. Sanarte te dura toda la vida. Seguís eligiendo. Es esto de reconectar tu mente con el corazón, como decimos siempre, no es por otro lado. Si no nos reconectamos, vamos a estar en otro canal, vamos a estar viviendo otra vida. Es esto. Elegí cómo querés vivir, elegí si esa emoción que tengo bloqueada, puedo aceptarla, puedo reconocerla y puedo transformarla. No hay otra persona que pueda tomar esta decisión, solo vos. Yo decido cuándo la tomo. Si me canso, ¿sí? O digo, bueno, no,
tomo el toro por las astas y me hago cargo de esto. Bien, si quiero seguir sintiendo síntomas o digo, epa, no. O si sigo poniendo debajo de la alfombra, va a llegar un momento en que la alfombra te va a decir, che, ¿sabés qué? Acá no entra nada más. O te buscas otra alfombra o hacete cargo de todo esto. Bien, vos decidís. Sos el único que tiene poder de decisión sobre vos. Ni el médico, ni mi pareja, ni mi familia, ni mi jefe. Fíjate a quién le estás dando poder que decide por vos. Bien, pregunta recurrente, más que recurrente. Incluso sin contar lo que los convoca al espacio. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura en tratar mi conflicto? Wow. Y estamos en problemas. Cuando, las personas que preguntan esto así de una, o sea, che, ¿cuánto dura esto? No te preguntan ni de qué se trata, ni cuánto sale, ni si tenés ganas de atenderme, no, ¿cuánto dura? Y siempre voy a responder lo mismo, ¿cómo querés que lo sepa? Si en realidad esto es un aprendizaje de vida, es un cambio de vida. ¿Cómo sé yo hasta dónde vos querés llegar? Te puede durar una consulta y decidís que este no es tu camino. O decís, ok, voy por todo. Y el ir por todo, créeme que es ir por todo. Y a partir de ese momento decís, ok, empiezo a incorporar esto en el día a día, en cada cosa que decido, en cada emoción que me pasa, en cada síntoma que aparece, lo incorporo. Entonces, vos creás el espacio terapéutico. Y así como vos lo creás, vos decidís terminarlo. Va a depender pura y exclusivamente de vos, de ninguna persona que vos decidas que te acompañe. Ni psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni, no sé, ni el que te hace Reiki, ni el que yo voy a Reiki, soluciono todos los problemas. ¿En serio? ¿Estás delegando en un reikista tu poder interno? El reikista te alineará por un lado, por un rato. ¿Y el resto qué hacemos? Hasta la próxima sesión de Reiki. Bueno, no, hacete cargo. ¿Sí? De esto se trata, de hacerse cargo. Entonces, va a llegar un momento en que si realmente te tomás esto en serio, ni te vas a acordar hace cuánto tiempo que lo estás haciendo. Ni te va a preocupar cuánto tiempo te falta, porque vas a tener que redimensionar lo que es esta creencia de tiempo. El tiempo ya no es importante. Entonces, ¿estás decidido a cambiar creencia, salud, enfermedad, tiempo y a confiar en tu don de sanador? Te la dejo, te la tiro. Bien. Seguimos con preguntas frecuentes. ¿Cuánto dura la consulta? Si vas a alguien que hace este tipo de acompañamiento y te larga los 45 minutos cuan psicólogo mirando el reloj, estás en problemas. En 45 minutos desde bio no nos dijimos ni buen día. Entonces tenés que hablar no menos de 1 hora y media, 1 hora 45, ¿sí? Más la realidad es que llega un momento en que el que te está acompañando ya no le da la cabeza tratando de enlazar todo aquello que vos contaste. Venís por una uña encarnada y si tenés idea hasta dónde podemos llegar con tu uña encarnada y vos decís, pero esto es una estupidez, ponele. La realidad es que no. Y podés empezar a googlear uña encarnada. Ahora, a cada uno la uña, ¿sí? Cuando se pone el zapato, ¿le duele más o le duele menos? Depende del dedo, depende qué pie, depende si sos diestro, depende si sos zurdo. Entonces, no te guíes por lo que el señor Google te dice, te pido por favor, porque empiezan a sacar conjeturas, empezamos porque todos lo hacemos y terminamos en cualquier lado, ¿sí? Bien. Frecuencia de las consultas. Sugerencia en base a la experiencia. 15 días. Va a depender de cada uno. ¿Por qué? Porque este es tu proceso, ¿sí? Entonces, a no ser que sea un caso muy especial, donde haya alguna patología complicada, donde requiera un acompañamiento semanal, pero si no, cada 15 días. ¿Por qué? Porque recibís un montón de data. Y todo el tiempo recibís data. Entonces, si no lograste procesarla, de nada sirve que nos veamos todos los lunes a las 10 de la mañana, porque no llegaste a asimilarlo y vas a terminar con la cabeza así de todo aquello que te llegó.
Entonces, 15 días como mínimo. El que te quiere vender menos de esto, y reitero, a no ser casos muy extremos, si no, que requieren realmente ese tipo de acompañamiento. Lo que tenés que tener en cuenta es que esto no es una terapia convencional, no lo es un acompañamiento terapéutico. Bien, no nos queda mucho tiempo, así que voy a intentar ser más concreta en las preguntas que siguen. ¿Cuál es el método?, te preguntan, como si esto fuera un protocolo, pero ponele, métodos hay un montón, ¿sí?, por el cual vamos a llegar a esa emoción que está detrás de tu síntoma. Se te va a indagar, pero a ver, también hay de este lado cierto poder de observación que no solo tiene que ver con lo que vos decís, tiene que ver con tus posturas, con tus gestos, con la forma en que hablás, las palabras que usás, las que no usás. Tu cuerpo va a hablar más que vos, ¿sí? Entonces, cuando dicen, che, es lo mismo presencial que virtual, sí y no. No es lo mismo. Porque yo virtual te veo, ¿viste?, la cabeza. E igualmente, en cómo posiciones algunas, en los gestos que hagas y en determinadas cosas, también lo que veo me va a dar una pauta. Pero no voy a ver el resto. Entonces, todo habla de un conjunto, ¿sí? Hay métodos muy básicos que tienen que ver con el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, ¿sí?, de las circunstancias que estamos buscando. Podemos armar tu árbol y tu árbol va a hablar solito. ¿Cuándo? Cuando estemos en condiciones de escucharlo. El árbol habla por sí solo, habla, nos cuenta, che, y después empezamos a enlazar, ¿no? Y decís, siempre me pasa lo mismo, y empieza a repetirse fechas, y empiezan a haber niños que nacen de determinada forma, y se repite, y a veces se repite de los dos lados, por el lado de papá y por el lado de mamá, y vos decís, che, qué casualidad. No, casualidad, no existe. Olvídate que en bio existan las casualidades. No, son causalidades. Hay una causa detrás de cada cosa que te vaya pasando. Entonces, podemos hablar de tus ciclos biológicos, hay una teoría sobre ciclos biológicos que también alguien, ¿sí?, la observó con él mismo, ¿sí?, la aplicó a sus pacientes y se dio cuenta que todos tenemos ciclos biológicos. ¿Qué es un ciclo biológico? Para que te quede así, muy concreto. Todos tenemos ciclos biológicos iguales, pero cada uno también tiene el propio. Entonces, un ciclo biológico es respirar. Bien, yo lo hago una determinada cantidad por minuto, vos lo haces a otra, ¿sí? La cantidad de veces que mi corazón late por minuto, a todos nos late el corazón, a unos más veces, a otros menos. El periodo en la mujer también es un ciclo biológico. A una le viene cada 20 días, a la otra cada 30, a la otra cada 40. A una le dura 2 días, a la otra 3, a otra ni se entera que le viene, ¿sí? Bien, esos son ciclos biológicos, pero tengo ciclos biológicos personales que tienen que ver con lo que me ha pasado en la vida. Ciclo biológico, cuando desarrollé, cuando me formé mi autonomía, cuando me formé autonomía porque me fui a vivir a la casa de una amiga, porque me casé, porque me harté de mi familia, porque me echaron, ¿sí? En mi casa ya no me querían más y tuve que empezar a hacer mi vida, ¿sí? Entonces, todo esto se va a juntar y se va a ver en realidad cuál es, ¿sí?, lo más adecuado para tu caso, por dónde es conveniente ir, ¿sí? ¿Cuál es el caminito? Todos van a llevar al mismo lugar, pero se adapta a cada persona. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, si alguien te viene con un protocolo, te hace 2 preguntas, y no es por ahí. Y ¿sabes qué? Si alguien primero no pasó bio por sí mismo, por su cuerpo, y empezó a entender un montón de cosas que le pasaban, difícilmente pueda entender al que esté tratando de explicarle qué es lo que se siente en determinadas situaciones. Si el que te está intentando acompañar no hizo bio primero y se llevó a sus propios monstruos y dio con sus heridas e intentó sanar y demás,
atenti, ¿sí? Entonces, fíjate cuando la persona te habla, fíjate qué es lo que te dice, fíjate cómo se expresa, fíjate, observa, así como te van a observar a vos, vos observa al otro y sacá tus propias conclusiones, ¿sí? Metete en Instagram, vas a ver pilas de videos, de vivos, de gente que se dedica a esto. Empezá a observarlos antes de decir, bueno, sí, dame un turno, sí, quiero empezar a hacer esto. Están jugando con tu salud, con tu sanación. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Hay gente que hace combos maravillosos y hay gente que no tanto. Entonces, lo importante de esto es que puedas encontrar tu propio método. Me han preguntado hace cuánto que me dedico a esto, cómo lo descubrí. Creo que lo descubrí desde muy pequeña, sin darme cuenta. Cada vez que me peleaba con mi mamá, me pasaban determinadas cosas. Y la verdad es que no entendía porque era chica, pero no tanto. Pero me peleaba, me pasaba tal otra. Empecé a trabajar, me peleaba con mi jefe, me pasaba tal otra. Trabajé mucho tiempo en call centers, ¿sí? Entonces cada vez que pasaba algo, casualidad, me quedaba sin voz. Y vos decís, ¿pero y qué tiene? Y ¿sabés que sí? Bien, nuestro cerebro te bloquea para que no sigas haciéndote daño en eso que estás haciendo. Entonces empecé hace muchísimo tiempo hasta que en un determinado momento uno de mis mentores me dijo, Ale, es por acá. Tardé mucho tiempo en darme cuenta que era por ahí y lo hice para mí. No, nunca pensé que iba a terminar dedicándome a esto. Simplemente dije, ok, bueno, y a partir de que empecé conmigo, no empecé con el resto. Y cuando me di cuenta que conmigo funcionaba y me di cuenta que estaba mal medicada en tiroides durante décadas, ¿sí? Donde hubo un mal diagnóstico, y después empezás a vincular otras cosas y vos decís, epa, ¿qué pasó acá? Entonces, nada, solamente lo hice para mí hasta que llegó un momento en que empecé a tratar a la gente sin que el otro se dé cuenta y después me decían, che, Ale, algo de lo que charlamos tiene que ver con todo lo que vos sabés. Y no sé, fíjate, no importa si tiene o no que ver, lo importante es que lo solucionaste. Y hasta un día dije, ok, el universo se plantó y me dijo, mira, ¿sabés qué? Te tenés que dedicar a esto. Bueno, listo, entonces todo lo que venía haciendo gratis, porque ya atendía gratis, ya hacía, digamos, a cuanto se me presentara, lo hacía en un horario contrario al que yo trabajaba. Y dije, bueno, listo, ok, pateemos el tablero y vayamos por acá. Entonces, ¿hace cuánto? La realidad es que te puedo decir hace décadas, te puedo decir hace 6, 7 años, te puedo decir, forma parte de mí, es mi estilo de vida, es lo que elegí, ¿sí? A partir de un momento en que tomás una decisión y es esto, voy por acá. Entonces, esto es lo que soy y te aceptás y te reconoces. Y empezás a decir, y bueno, al que le guste bien y al que no, ¿sabes qué? También. O sea, si el otro no te acepta tal cual sos, ya no me importa, ya no sufro el bullying, ¿sí? No me interesa si te gusta o no te gusta lo que soy. Nos queda muy poquitito tiempo. Hay alguien que pregunta, che, ¿y el nombre la metamorfosis del ser, de dónde? Es a lo que apunto, a que podamos transformarnos. Tiene que ver también con el libro de Kafka, ¿sí? Que es la metamorfosis. Si tenés un ratito, léelo. Es muy cortito, pero es alguien que se levanta un día y dice, epa, ¿qué pasó? ¿En qué me transformé? Y creo que todos podemos cambiar, todos podemos acceder a esa metamorfosis, ¿sí? Que es personal y que lleva su tiempo. Te